Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Daniel Peralta y junto a mi familia servimos a Dios por medio del Ministerio de Palabra de Vida en Bolivia. Es un privilegio compartir con ustedes la Palabra de Dios en este día. El texto que corresponde a hoy se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 12, y dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta porción es el inicio de la sección donde el apóstol Pablo se enfocará en la santificación del creyente. En el capítulo 6 enseñará sobre nuestra posición y práctica en Cristo, enfatizando que somos identificados con Cristo y por lo tanto desafiados a vivir en consecuencia de ello. Realizaremos 5 consideraciones con respecto a la santificación en este pasaje. La primera consideración la encontramos en los versículos 1 y 2. La libertad no es libertinaje. Esta porción comienza en el versículo 1 con una pregunta retórica y recibe una respuesta contundente. ¿Qué pues? Diremos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Perseverar es permanecer o decidir morar en algún lugar. Al escuchar y entender el mensaje de Pablo, personas podrían llegar a considerar, ya que la salvación era solo por fe, sin méritos u obras que el hombre debía hacer, que podían hacer o vivir de la manera que quisiera. La respuesta del apóstol es contundente: en ninguna manera. Es importante entender que la gracia de Dios no es un permiso para pecar, sino más al contrario, para rendirnos en obediencia ante su gracia. 2 Corintios 5:17 nos menciona que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hace énfasis en que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una evidencia de nuestra unión con Cristo es que las cosas viejas, nuestros pensamientos y acciones antes de ser salvos, deben quedar atrás, y el deseo de permanecer en Cristo debe ser constante en nuestra vida hoy. La segunda consideración que es importante atender la encontramos en los versículos 3 y 4, y es recordar lo que olvido. El versículo 3 es también una pregunta retórica. ¿O no sabéis? Esta palabra significa ignorantes o no conocer. La respuesta del apóstol Pablo es contraria. Sí sabían, pues es lo que escucharon en el Evangelio. Sabían cuál era su posición a través de la fe en Cristo por medio del bautismo en Él. Los griegos tenían sus ropas en recipientes para darles el color que querían a las telas blancas. Los sumergían en una fuente y llenaban la fuente con agua y con un tinte, y cuando sacaban la prenda que querían tener del color que habían puesto el tinte, esta salía totalmente pigmentada. Bueno, es importante entender que la palabra bautismo tiene relación con sumergir.
En la persona de Cristo, lo pecaminoso de nuestro ser dio paso a una nueva criatura, posicionalmente santo delante de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos como descendientes de Adán fue cambiada absolutamente mediante la muerte en la cruz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El bautismo que practicamos los creyentes es una representación de lo que sucedió con nosotros en Cristo. Al sumergirnos en el agua, morimos a nosotros mismos y decidimos vivir para Él. En Cristo morimos al pecado para andar en vida nueva. Qué importante es recordar cada día mi posición en Cristo. La tercera consideración la encontramos en los versículos 5 al 9. Y dice, lo imposible en verdad es posible. En ocasiones tal vez consideramos que vivir como demanda el Señor, y como menciona el versículo 6, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, es algo imposible, que no se podrá realizar hasta que estemos en la presencia misma de nuestro Salvador. Pero debemos recordar que fuimos plantados. Esta palabra enfatiza nuestra unión con Cristo, no solo en su muerte, sino también en su resurrección, puesto que a través de su resurrección tenemos esperanza, habiendo Cristo vencido ya la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57 dice, ¿dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es entender que nuestro Redentor nos libró, no solo de la pena y condena por nuestro pecado. Por ello el versículo 7 habla de nuestra justificación en Él, sino que también es importante recordar que nos libró del poder esclavizante del pecado en nuestra vida. Como menciona el versículo 6, todos podemos decir que existen pecados que no podemos vencer a través de nuestra unión con Él. Su poder obrando en nosotros es posible y la vida en santidad es algo real. ¿Existe algún pecado que te está esclavizando hoy? Recuerda que en Cristo tenemos la victoria asegurada. Solamente debemos sujetarnos de Él. La cuarta consideración que debemos hacer en esta mañana se encuentra allí en el versículo 10 y 11. La muerte que da vida. El Señor Jesucristo, a través de su resurrección, está listo para cumplir el propósito de su Padre en Él. Mas cuanto vive para Dios, vive, dice el versículo 10. Al final del tiempo, Cristo terminará la obra completa del diseño de Dios. Por lo tanto, es importante entender que nuestra unión con Él, el versículo 11, nos desafía a considerar. Esta palabra se emplea para referirse a contar o hacer un inventario. Nuestra vida, queridos amigos, tiene un precio. Y el precio es la sangre de Cristo, a través de su muerte. Habiendo depositado la fe en Él, pasamos de muerte a vida. Y esto no solo nos dio una esperanza de estar con Cristo eternamente, sino también nos dio un propósito. El versículo 11 dice, muertos al pecado, pero vivos para con Dios. El Señor nos quiere usar y nos dio un propósito, pero no lo hará por nuestras capacidades o cualidades. Él está buscando hombres y mujeres que decidan vivir en santidad. Como dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, un camino irreprochable, íntegro, santo, este me servirá. Si quiero cumplir el propósito de Dios, he pasado de muerte a vida, pero es importante una vida de santidad hoy. Y la última consideración en esta mañana la encontramos en el versículo 12, la orden que debe ser cumplida. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no gobierne. El creyente no debe conformarse y ponerse debajo de la autoridad del pecado.
Debe oponerse y no ceder ante las pasiones internas que conducen al pecado. Para ello es necesario reconocer en nuestro corazón quién está reinando. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. El deseo de cada uno de nosotros debe ser servir a nuestro Señor, quien nos dio la vida eterna. Para ello es necesario reconocer que hay pecados con los cuales estamos batallando. Y hay pecados que muchas veces hemos permitido que controlen y dominen nuestra vida. Hoy la orden es clara: no reine más este pecado en nosotros. Es importante recurrir a Cristo, entendiendo que no hay pecado que no podamos vencer, pues su poder actúa en nosotros por medio de su Espíritu. Es importante aferrarse a Él para tener victoria. Hoy es el día donde debemos dejar los pecados atrás y ubicar a Cristo en el centro, en el trono de nuestro corazón. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.